Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La crisis económica que vive el país pasa por varias incidencias y varios factores que en su mayoría, o casi en su totalidad, tienen que ver con errores de gestión, con errores administrativos y con la implementación de erradas políticas económicas, según así lo han venido afirmando analistas y economistas en Venezuela. Pero, ¿cuáles son exactamente esos factores? El gobierno le atribuye la crisis económica que vive el país a una presunta guerra económica, a la especulación, al contrabando, al sobreprecio y a la reventa de dólares preferenciales en el mercado paralelo. Esas situaciones sí existen en Venezuela, pero no son una causa del problema, no son la causa de la crisis, sino la consecuencia de los errores en política económica que ocasionaron la crisis, y esas consecuencias exacerban aún más las causas, los errores, y también incentivan el férreo control del gobierno para seguir controlando, valga la redundancia, la economía, y eso genera un círculo vicioso de más controles, más consecuencias de este tipo, más controles y así sucesivamente en un ciclo que hace del país una espiral hiperinflacionaria que al parecer no tiene techo hasta los momentos. Pero uno de los economistas más reconocidos en Venezuela, José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, asegura que es un sinsentido lo que hace el gobierno de Nicolás Maduro al pretender parar la hiperinflación manteniéndose vigilante de los precios cuando en realidad el problema es un asunto fiscal y monetario. José Guerra se refiere al tema de que la hiperinflación no se detiene mediante el control de precios, no mediante el subsidio. De hecho, el contrabando fue ocasionado por el control de precios debido a que al controlar y al congelar precios sin otorgar subsidios a los productores, entonces esto se convirtió en una espiral en la que los productores no percibían los subsidios, no percibían la subvención por concepto de subsidio, dejaron de producir y el gobierno siguió manteniendo esos férreos controles, lo cual generó una alta demanda pero una baja oferta porque los productores dejaron de seguir produciendo precisamente porque no había subvención por parte del Estado al aplicar esos subsidios, y eso generó el contrabando, generó la reventa, generó los mercados paralelos de alimentos, lo que creó especulación y eso contribuyó a la inflación. Pero el asunto fiscal pasa por liberar el control de cambio, es un asunto monetario también. Al liberar el control de cambio, entonces habría una importación con precios más libres, con precios más sinceros que repondrían los costos de producción, no obligaría al gobierno a subsidiar y por lo tanto habría una estabilización de la estructura de precio y se equipararía entonces la oferta con la demanda, porque habría mayor producción con incentivo de precios más libres, se equilibraría con la demanda y eso ya dejaría o de alguna manera erradicaría la existencia de los mercados paralelos. Pero también pasa por un tema muy importante que es el otro lado de la cara en la crisis económica, que es PDVSA. No es únicamente el gobierno, aunque parecieran lo mismo y actuar, por supuesto, PDVSA como un brazo político más que económico del gobierno y financiero. Entonces se da la situación en la que, según José Guerra, una PDVSA en ruinas está provocando la ruina del país. Y a su juicio, la hiperinflación es en el fondo es la expresión de la quiebra del modelo petrolero. Es decir, la hiperinflación es lo que ha hecho del modelo rentista hasta los momentos en Venezuela un fracaso. Y esto se debe a que el déficit en el flujo de caja de PDVSA, que por supuesto está gastando más en importaciones de diluyentes, en importación de insumos para poder vender su petróleo pesado, convertirlo en ligero y distribuirlo a los mercados, hace que se sustraiga el gasto o el capital disponible para realizar importaciones, para así oxigenar la deuda externa y pagar los 3.500 millones de dólares que el gobierno tiene pendiente. Es decir, el gobierno está recortando las importaciones para tratar de hacer caja, de ahorrar dinero que le permita pagar la deuda y eso tener más financiamiento, reestructurar el nivel de caja que se encuentra en un déficit muy importante y por lo tanto mantener las finanzas relativamente estables.
Pero al recortar las importaciones y no abastecer la oferta en el mercado y la demanda sigue creciente, se contribuye a la hiperinflación, porque también se debe a que el Banco Central de Venezuela financia a PDVSA. José Guerra analiza que el proceso de hiperinflación en Venezuela tiene una característica adicional, ya que todo el dinero que emite el Banco Central de Venezuela es para financiar a PDVSA. Esto ocurre porque al tratar de hacer caja con bolívares y no con dólares, la demanda de bolívares aumenta, pero los dólares de las reservas no crecen, se ubican en poco más de 9.000 millones de dólares, y el Producto Interno Bruto, tasado y denominado en bolívares, se devalúa porque no hay compensación con dólares que permitan hacer entonces una conversión equivalente, equiparable y equilibrada de lo que vale la economía venezolana en dólares. José Guerra asegura que absolutamente todas las hiperinflaciones tienen un elemento común, y es que el Banco Central del país emite dinero para financiar al gobierno, y este, a su juicio, es el caso de Venezuela. Entonces se puede, de alguna manera, extraer como conjetura que el problema no es el financiamiento, sino que el Banco Central de Venezuela financia al gobierno con una masa monetaria de más de 10.4 billones de bolívares, y las reservas internacionales están en un nivel de apenas 9.000 millones de dólares, un nivel mucho menor al cambio oficial y al paralelo también, lo que hace que al ser entonces mayor la cantidad de bolívares en la economía y menor la cantidad de dólares en reserva, ese déficit o ese diferencial, al no ser compensado, genera que el excedente de bolívares, que supera la conversión de los 9.000 millones, sean bolívares inorgánicos, porque no tienen respaldo en reservas, es decir, que no tienen un valor tasado en mercado internacional con moneda internacional. Esto hace que no tenga un valor, y al ser simplemente papel moneda que existe en la economía para tratar de llenar el sistema monetario con moneda precisamente, entonces esto genera hiperinflación porque hay mayor cantidad de billetes o una alta demanda pero una baja oferta. Esto, por supuesto, aprecia el valor de los productos que escasean en el país por concepto de importaciones, y al no estar el nivel de oferta equiparado con la demanda, tiende a aumentar su valor, y al aumentar su valor aumenta el índice nacional de precios, y esto aumenta por supuesto la inflación, que se ubica en 38,8% en septiembre, según un informe de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. José Guerra también afirma que el dinero que emite el Banco Central de Venezuela crece a un ritmo de 720% anual. Es lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional como la inflación a cierre de 2017 y 1.260% para 2018. Pero al crecer ese ritmo a un 720% anual, cae la producción. José Guerra afirma que la gente no quiere bolívares, y esa es la mezcla para la hiperinflación. La realidad, según afirman economistas, es que el país quiere migrar al dólar, quiere que la economía venezolana se dolarice, como fue el caso de Ecuador. Pero el gobierno venezolano, a juicio de los especialistas, de los expertos, no va a dolarizar una economía cuyo monopolio de dólares está en su círculo de poder. A esto se le suma, por supuesto, que la producción de petróleo venezolano ya acumula 12 meses seguidos de caída en un año. Este nivel se ubica aproximadamente, según la firma financiera Rendivalores, en una caída de 2.90 millones de barriles diarios en enero de 2014 a apenas un nivel de 2 millones de barriles diarios en septiembre de 2017, es decir, la producción ha caído en 1 millón de barriles en un lapso de 3 años. Las sanciones de Estados Unidos le cerraron el mercado a Venezuela, pero desde que los precios bajaron con ese desplome histórico en 2014 y Venezuela empezó a endeudarse con China y Rusia para producir más petróleo, para poder saldar pagos, para vender sus bonos de deuda y saldar esa deuda precisamente con envíos de petróleo, la producción cayó. Esa es otra agravante. A esto se le adiciona el tema del dólar paralelo, porque al cerrar entonces el mercado de Estados Unidos para Venezuela, el país se recurre a dos naciones que no precisamente le están adjudicando dólares, como lo son China y Rusia, por lo menos por los momentos. Entonces, al caer la producción,
cae el ingreso fiscal de dólares. El déficit fiscal de Venezuela se ubica en 20.000 millones de dólares. Entonces, al tener ese déficit, al tener ese faltante de 20.000 millones de dólares en promedio en la economía, con un nivel de apenas 9.000 millones, es decir, que necesitaría más de 10.000 millones para compensar ese déficit, Venezuela tiene una carencia de dólares. Por ello, no hay asignación de dólares en el sistema o en el tipo de cambio protegido a 10 bolívares por dólar, una tasa virtualmente inviable. No hay subastas en el sistema DICOM, que el gobierno aseguró que la realizaría con la canasta de monedas en rublos, yuanes, euros, excluyendo al dólar. Eso tampoco se ha realizado porque no ha habido ingreso concreto de yuanes y de euros a la economía como para hacer una subasta de divisas, y también la liquidez de bolívares en Venezuela ya aumenta 700% anual. El resultado de esto es que el dólar paralelo aumente, ya se ubica en más de 38.000 bolívares por dólar en el mercado negro. Esto es porque la demanda de dólares aumentó y la inflación del 38% de septiembre generó un pánico colectivo que llevó a los venezolanos a comprar dólares al precio que sea para proteger sus ingresos en una moneda que no se deprecie, proteger sus activos en una moneda que no se deprecie, sino que se aprecie, que se revalorice. Por ello, el economista José Guerra concluye que la hiperinflación es la ruina de un país, acaba con los salarios, las pensiones, el ahorro, la moneda se deprecia y afecta el ánimo. Esto se debe a que el salario se encuentra, por supuesto, en un nivel de compensación insuficiente para el país, porque una familia necesita medio salario mínimo al día para poder solamente satisfacer sus necesidades de alimentación, y el salario mínimo se ubica integralmente en 300.000 bolívares. Esto hace que haya, por supuesto, un déficit de compensación en necesidades básicas que agrava la crisis, y también no hay capacidad de ahorro porque el 90% de los ingresos se va apenas en alimentos. El valor de las pensiones también cae por estar tasado al mismo nivel de el salario. La moneda se ha depreciado en más de 5.000% con respecto al dólar. No hay, por supuesto, un suministro de dólares por parte del gobierno. La gente recurre a mercados paralelos que devalúan la moneda constantemente, y eso en general afecta el ánimo. Por lo tanto, lo que se vive en Venezuela, según los expertos, es un círculo vicioso de errores que se profundizan, ya que lo peor es que siempre puede ser peor, no tiene límites y las crisis no poseen techo. Este es el conjunto de incidencias que hacen de la economía venezolana una hecatombe, ya que PDVSA, al ser financiada por el Banco Central de Venezuela, contribuye a aumentar la inflación, y aunado a la deuda que tiene PDVSA, ya que es financiada con bolívares, entonces no hay una compensación, por supuesto, para el déficit de dólares que tiene la estatal petrolera, sabiendo que tenía para el jueves de la semana pasada previsto un pago pendiente de intereses por 121 millones de dólares, pero se demoró en procesar esa transacción. Según informaron a la agencia de noticias Reuters, 4 compradores de bonos de deuda aún no han entrado los recursos. PDVSA nos ha dicho que tienen el dinero, pero hay problemas para concentrar el monto en la cuenta pagadora, pues las sanciones de Estados Unidos los están afectando. Esto lo señaló, lo dijo un operador de inversiones estadounidense que compra títulos de deuda de PDVSA. La estatal petrolera tiene un plazo de 30 días para pagar, le quedan 20 y debe transferir también un segundo pago por 985 millones de dólares a final de mes. Ese monto corresponde a un bono cuyo pago debe hacerse sin retraso según lo estipula el contrato, porque no tiene periodo de gracia. Otros 2 compradores informaron a la agencia Reuters que el gobierno venezolano debía pagar el pasado martes otro tramo de deuda por un monto de 27 millones de dólares. No lo hizo, son correspondientes a los bonos de la compañía eléctrica estatal Corpoelec. Ese pago tampoco ha llegado a las manos de los inversionistas. Estos informaron que también resta por cancelar un tercer tramo de deuda de 430 millones de dólares durante lo que queda de este mes, octubre, y el gobierno no se ha pronunciado al respecto. Esto suma una deuda que tiene pendiente el gobierno de 3.500 millones de dólares, algo que lo advirtió el dirigente político y presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien en una comparecencia de prensa denunció la situación económica del país y advirtió que va a empeorar porque, según dijo, en las próximas horas el gobierno tiene que pagar 3.500 millones de dólares, lo que
A su juicio, significa que se va a importar menos medicinas, menos alimentos y menos bienes. Por ello, urgió a la apertura de un canal humanitario y desde su posición como presidente de la Asamblea Nacional, aunque sea anulada de facto por el Tribunal Supremo de Justicia, propuso que se haga una refinanciación de la deuda porque, y cito, es criminal que en este momento Maduro privilegie a los bancos y a los enchufados que tiene en los bonos de la deuda. Entonces, al recortar las importaciones para pagar deuda y ser financiado a PDVSA con bolívares inorgánicos por un déficit que tiene de dólares, y al crear bolívares inorgánicos aumenta la hiperinflación, cae el poder adquisitivo, la crisis generalizada se agrava y esto genera rupturas en el tejido social hasta el punto de que lo que ya ocurre en Venezuela es un estado de anarquía total por una crisis económica y social a la que se le suma una crisis política.